Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a esta segunda clase de la Cátedra Laboratorio de Investigación 1 para la carrera de Diseño Industrial en el periodo académico octubre-diciembre del 2025. Bienvenidos todos. En esta clase vamos a abordar el tema de lo que es la investigación científica. Voy a compartir aquí mi presentación. Ok, ok, vamos a abordar en esta investigación científica lo siguiente. Vamos a ver un poco lo que es el concepto de la investigación científica. Vamos a conocer también la importancia de la investigación en el diseño industrial, tipos de conocimiento que adquirimos en la investigación científica. Y por último, vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de vida o digamos el ciclo del proceso de la investigación científica como tal. Vamos a verlo, la conformación de sus pasos y vamos a entender por qué ese carácter cíclico. Ok, definición. La investigación científica es un proceso sistemático y organizado que busca generar nuevos conocimientos a través de la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de datos. Ahora bien, ¿cuáles son estas características? En principio, es sistemático. ¿Por qué? Porque sigue un método establecido. Hay una forma o una formalidad para ir de manera progresiva en este proceso de investigación. Bueno, ¿qué va a permitir eso? Bueno, primero que es organizado, ya que se planifica y se estructura de una manera muy rigurosa. Mientras más disciplinada, mientras más estructurada sea el desarrollo de estos pasos, evidentemente obtenemos un resultado objetivo y ajustado a la posible realidad de estudio. Es empírico, se basa en la evidencia y en la observación. Es verificable. Los resultados pueden ser comprobados, ¿verdad? Sin lugar a dudas por otros investigadores. Aquí es donde entra la parte de ese aspecto cíclico, ¿ok? No me voy a adelantar, sino que en el momento entenderemos por qué tiene ese carácter verificable. Y por supuesto, es objetivo. O sea, ¿por qué? Porque lo que pretende la investigación es buscar la verdad y el conocimiento pragmático y, digamos, asertivo sobre la realidad en cuestión. Veamos un ejemplo, ¿verdad? De lo que puede ser una investigación. La investigación puede tener muchos argumentos, son muchos los factores a lo cual podemos generar un proceso de investigación. Quiero hacer un inciso en este respecto. Uno digamos, de las trabas, de las dificultades o, o digamos, el aspecto que se nos hace difícil es pensar en que una investigación tiene que ser
que tenga una relevancia monumental, que sea, que nos ofrezca unos resultados impactantes y que nos genere una solución ante un problema. Y no, resulta ser que la investigación tiene que ser, por lo general, muy aguda, muy precisa, muy concreta. ¿Para qué? Para tener resultados de la misma manera, sencillas, concretas y muy agudas. Entonces, por ejemplo, un diseñador industrial, bueno, puede perfectamente investigar la ergonomía de una silla de oficina. ¿Con qué objetivo? Bueno, de mejorar su diseño y adaptarlo a las necesidades de los usuarios. Bajo esa premisa, ya tenemos en manos eh, un estudio para investigar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué de la investigación en el diseño industrial? Fíjense que ya estamos tocando un tópico, ¿no? O sea, si parecía que eran elementos muy distantes o poco integrados, vemos que sí hay una plena relación. ¿Por qué? Porque la investigación permite innovar nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios y que se adapten a las tendencias del mercado. ¿Por qué la innovación aquí? Porque muchos de los casos rompemos nuestros propios estilos. Probablemente tengamos alguna tendencia, una caracterización muy particular para diseñar cosas. Bien sea, podemos estar influenciados por el Art Nouveau, ¿de acuerdo? O de repente un poquito más, con mayor anterioridad. No recuerdo ahorita los tipos de arte, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que no tenemos que estar sumidos a nuestros propios estilos, sino que tenemos que abordar nuevos conceptos, conocer realmente cuáles son las nuevas caracterizaciones que estén en tendencia, y eso nos permite generar productos inclusive que vayan más allá de nuestros espacios de confort. Bueno, por otra parte, la investigación ayuda a identificar las áreas a mejorar. Probablemente tengamos algún requerimiento, pero si hacemos una investigación exhaustiva, podemos encontrar otros elementos aledaños que puedan propiciar una solución mucho más efectiva. A veces los requerimientos que nos puedan estar sugiriendo el cliente, a lo mejor no sea del producto en sí, sino de que sea de repente donde se esté utilizando ese elemento. Esos son argumentos que siempre conviene estudiar. Por ejemplo, el caso de que señalamos de la silla, la ergonomía de la silla, pero es probable que la silla no sea el dilema o sea la dificultad. Habría que ver si de repente el mobiliario donde comparte espacio esa silla sea realmente el apropiado. O sea, son elementos que se deben de abordar de una manera muy holística para tener en concreción a dónde dirigir nuestros esfuerzos y atención. La investigación proporciona información, va a generar información valiosa para la toma de decisiones sobre el diseño y el desarrollo de productos, lo que vengo señalando. Probablemente el problema no sea directamente de un producto en cuestión, sino mejor sea el contexto donde está ese producto a la cual pues, existe una desentona ese elemento, ¿de acuerdo? Y por último, la investigación fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para la resolución de problemas en ustedes como profesionales del diseño industrial. Por ejemplo,
vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, aquí tengo una investigación, ¿verdad? Un diseñador investiga las preferencias de los consumidores sobre los materiales utilizados en la fabricación de electrodomésticos para desarrollar productos más sostenibles y atractivos. ¿Cómo usted se aseguraría de que los materiales utilizados son los más convenientes y aceptados por los usuarios? La respuesta es muy sencilla, investigando. O sea, teniendo todos los elementos, todos los argumentos debidamente dimensionados, entonces aquí podemos establecer una investigación lo suficientemente holística y que pueda abordar la problemática de distintos puntos o de distintos aspectos que nos pueda proporcionar una visión concreta y lo suficientemente asertiva como para generar alguna toma de decisión. Es por ello que, que nos permite la investigación. Primero, comprender a los usuarios, ¿de acuerdo? Saber quiénes son nuestros usuarios, qué necesitan, cómo interactúan con los productos y cuáles son sus hábitos, son los argumentos esenciales como para determinar qué tipo de diseño o qué modificaciones son las pertinentes. Otro de los aspectos es que eh, podemos conocer las tendencias, estar al tanto de las últimas tendencias en diseño, de tanto de los materiales como de las tecnologías, para crear productos que realmente sean innovadores y relevantes. Bueno, la investigación nos ayuda básicamente a resolver problemas. Esto va a tener mucho más fuerza cuando estemos ante un proyecto de investigación factible, en el cual la investigación va a estar dirigido a solucionar un problema. Es una cátedra muy bonita, muy apasionante, puesto que tenemos que conformar o establecer los fundamentos apropiados para poder conducir nuestra propuesta. Pero en nuestro caso, resolver problemas es más que todo a nivel del conocimiento, ¿de acuerdo? Pero por ello, resolver problemas es encontrar soluciones, tanto de carácter, soluciones creativas realmente, ¿no? O que respondan a desafíos en cuanto al diseño. Y que por supuesto tengan un carácter de sostenibilidad, de accesibilidad y no menos importante, de usabilidad. Nos permite soportar y justificar nuestras decisiones, apoyar nuestras decisiones de diseño con datos y evidencia, lo que aumenta la confianza en nuestros proyectos. Muchos espacios, a veces el profesional de diseño tiene que debatir o realmente defender su propuesta. Pero si esa propuesta no tiene un carácter sólido, basado en hechos o que tenga ese carácter realmente objetivo, congruente, cónsono con la realidad, si eso está centrado o fundamentado en ello, evidentemente usted como profesional se va a ver eh, fortalecido realmente cuando usted plantee su propuesta, ya que de una manera eso mejora la comunicación. O sea, entender cómo las personas interactúan con los productos y cómo podemos comunicar de manera efectiva las características y beneficios de nuestro diseño, esto es una resultante de una buena investigación. Porque tenemos que conocer todo el contexto para realmente estar eh, bien claro en cuáles son las
no solamente las fortalezas, sino también las debilidades que puede tener nuestra propuesta, porque siempre las habrá, pero ese equilibrio, ese balance, eso lo lleva usted cuando haga una investigación bien, bien objetiva. Y como bien señalé un principio, o sea, el innovar, desarrollar nuevos conceptos y enfoque de diseño que satisfagan las necesidades futuras de los usuarios, eso es un hecho. A veces podemos quedar, nosotros como diseñadores, podemos quedar sorprendidos de los resultados que podemos generar en base a esta investigación. A veces pretendemos que de repente sea, digamos, una forma pop que estemos acostumbrados o nos parezca atractivo y resulta ser que hay otro tipo de diseño que a lo mejor no sea nuestro gusto, pero sea igualmente impactante, igualmente novedoso. Bien, pero es que a veces tipo de conocimiento. Bueno, existen varios tipos de conocimiento, pero yo voy a señalar lo más relevante. Está el principio del conocimiento científico, que es el que, a lo cual estamos abocados, que se obtiene a través de esta metodología, ¿no? Una planificación, una estructura, ¿verdad? Donde, que nos permite, que producto vamos a obtener, un producto verificable que tiene carácter objetivo y es sistemático. Por ejemplo, la ley de gravedad, por señalar un aspecto. Esto nos permite tener, se llegó a esa ley a través de una metodología y de un estudio sistemático. Está el conocimiento filosófico. Este se basa en la reflexión y, por supuesto, en el razonamiento. Este tipo de conocimiento, bueno, busca respuesta a preguntas fundamentales sobre la existencia y el conocimiento en sí. Por ejemplo, la teoría de evolución de Darwin. Ese ha sido un argumento que ha tenido siempre un gran debate, ¿no? Justamente entre lo religioso y lo filosófico. Está el conocimiento religioso. Se basa en creencias y dogmas, transmitiendo a través de textos y de textos sagrados, digamos, en este sentido, ¿no? Y tradicionales. Por ejemplo, la creación del mundo según la Biblia, son conocimientos de tipo religioso. El popular y cotidiano se adquiere a través de la experiencia personal y la interacción social. Es muy subjetivo y puede variar entre culturas. Por ejemplo, la receta de cocina transmitida de generación en generación. Yo recuerdo un planteamiento en este orden de ideas cuando eh, viene la hija y ve en su plato un pescado del cual no tiene ni la cabeza ni la cola. Y le pregunta a su mamá, ¿por qué el pescado viene sin la cabeza y sin la cola? La mamá le dice, bueno, porque así lo hacía mi abuela, así lo hacía tu abuela, perdón. Ah, pero ¿y por qué? Entonces, bueno, entonces la mamá también como que se queda en esa misma pregunta y le pregunta a su mamá, que es la abuela de la niña, mira, por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Bueno, porque tu abuela, ¿no? O sea, la mamá de la niña, así lo hacía. Y como la señora ya estaba viva, le fueron y le preguntaron, abuela, porque usted llega y le corta la cabeza y la cola al pescado? Bueno, porque no cabía en el sartén. Entonces son conocimientos que se trasladan y se
y se inmutan a lo largo de generaciones y no hay un detenimiento en entender el por qué. Entonces, aceptamos esos hechos de manera tradicional y sin buscar el debido razonamiento. Y eso es una invitación que les hago a que tengan siempre esa capacidad crítica por cada argumento, cada paradigma a la cual ustedes se enfrenten, tener un razonamiento lógico del por qué es aplicado de esa manera. Ok. Ahora nos encontramos con el ciclo de la investigación científica. Ahora vamos a entender el por qué tiene ese carácter cíclico. Vamos a conocer cada uno de sus pasos, o sea, los pasos que componen esta investigación científica y vamos a entender por qué tiene ese carácter cíclico. Bueno, fíjense lo siguiente. Aquí la investigación científica está compuesta por un conjunto de pasos. Primero, el planteamiento de problema, el marco teórico, las hipótesis, el diseño de la investigación, la recolección de datos, el análisis de los mismos, las conclusiones y finalmente la difusión de los resultados. Bien, cuando hablamos del planteamiento de problemas, ¿a qué estamos abordando? Primero que vamos a identificar una pregunta o un problema que quiera una respuesta. Bueno, pues recordemos que estamos en el ámbito o en el desarrollo de un proceso de investigación de tipo documental. ¿Sí? Entonces, nos hacemos una pregunta, como hacía referencia anteriormente. A veces tenemos con tanto conocimiento cotidiano que damos por sentado y por hecho de que todo eso es válido, que todo eso es verdadero y que a veces es conveniente someterlo a un planteamiento, a una pregunta que permita establecer al menos la duda y con eso podemos hacer un planteamiento del problema. Luego, cuando ya hemos definido nuestra pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a establecer ese marco teórico, ¿sabes? Cuando comenzamos a recaudar toda esa literatura existente que esté en torno a esa problemática. Entonces, es contextualizar toda esa información, organizándola, estructurándola, jerarquizándola para ver realmente si esa pregunta a la cual hicimos un planteamiento ya tenga una respuesta o si no, podamos aseverar realmente algún tipo de hipótesis, que es justamente lo que formula lo siguiente. Formular una hipótesis o sea, buscar la posible respuesta al problema de investigación. Recordemos que una hipótesis puede tener tres variantes. Una, establecer como una afirmación, una, 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 una proyección a lo que posiblemente vamos a tener como resultado y decir, bueno, una silla ergonómica debe tener definido como que un espaldar lo suficientemente alto con una base basculante que permita mantener la columna recta y saludable, con una postura saludable. Se me ocurre. Entonces, esa afirmación, bueno, es lo que uno va a buscar en nuestro estudio, vamos a investigar al respecto y si vamos a conformar de que eso es cierto. O por el contrario vamos a reconocer que la literatura dice que la mejor ergonomía en una silla debe estar dada por un elemento más basculante, que tenga más flexibilidad y que permita un reposo de la columna, según estudios donde señalan
de que un número porcentaje de usuarios que usan este tipo de sillas padecen de menos complicaciones. Se me ocurre que eso puede ser una respuesta negativa o contraria a la hipótesis planteada, pero ciertamente es un conocimiento adquirido. Cuando ya tenemos esa hipótesis, venimos entonces con el diseño de la investigación. Entonces seleccionamos el método de investigación más adecuado, bien sea que sea de carácter experimental, bien sea de carácter cuantitativo o cualitativo. Cuando hablamos de cada uno de este tipo de diseño, el experimental es cuando sometemos una propuesta a su estudio. De repente, bueno, yo tengo un tipo de silla. Bueno, vamos a ver cómo que tanta afectación pueda generar. Entonces tenemos una situación previa y una situación posterior. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el de carácter experimental. Cuantitativo es cuando establecemos números. Ah, bueno, ¿cuántos usuarios estuvieron afectados con algún modelo de silla? Y de repente, al proponer esta, ¿cuántos nuevos usuarios ahora padecen de menos enfermedades ocupacionales? Eso cuando podemos cuantificar, o sea, establecer una categoría que podamos medir. O de carácter cualitativo, ¿verdad? O sea, bien sea que bueno, malo, regular, o sea, son ese tipo de formulación donde establecemos categoría y podemos establecer algún tipo de cualidad, ¿verdad? Sobre esa investigación. Como les digo, en este caso, nuestro tipo de diseño de investigación muy en un gran porcentaje va a ser de carácter cualitativo. Bueno, sencillamente vamos a generar respuestas a planteamientos concretos. Recolección de datos. Bueno, obtener información a través de diferentes técnicas. Bueno, si es en el caso de una investigación en campo, hablaríamos de una encuesta, de entrevista, de observación. Pero si hablamos a nivel de bibliografía, bueno, puede ser que bueno, recolectamos manuales, instructivos, artículos, textos bibliográficos, ¿de acuerdo? Análisis de los datos. Sería, luego que tenemos en acopio toda esa información, viene el análisis de los datos. Si fuese de tipo de campo, sería organizar, interpretar y analizar los datos. Si es de carácter textual o documental, bueno, estaríamos entonces ante la organización, la jerarquización y la clasificación de esta información, de esta información. Luego, las conclusiones. O sea, interpretar los resultados y responder a la pregunta de la investigación inicial. Pues. Realmente es consecuente la hipótesis planteada, o por el contrario, según los estudios, según la información obtenida, representa una situación contraria. ¿De acuerdo? Eso se establece como conclusión. Y finalmente, es lo que llamamos la difusión de estos resultados. Que esta difusión de resultados se trata es la comunicación de esos hallazgos, bien sea a través de publicaciones, de artículos científicos, ¿verdad? O la presentación de un informe, o inclusive el propio trabajo de grado. Y es aquí donde adquiere un carácter cíclico. ¿Por qué? Porque este resultado o esta publicación emanada, bueno, es lo que va a ser los cimientos o las bases para las nuevas investigaciones. Y por eso que el proceso de investigación científica es un proceso cíclico. Toda investigación que logre llegar a un carácter de publicación inmediatamente se constituye en una base teórica o en un antecedente para nuevas investigaciones.
y que de repente con muy pequeñas variantes se va consolidando ese nuevo conocimiento. Por ejemplo, tengamos un ejemplo aquí, un ejercicio práctico. Pues, por ejemplo, imagínense que se quiere diseñar una nueva bicicleta eléctrica. Entonces, antes de empezar a diseñar esta bicicleta, ¿qué se debe de investigar? ¿Qué ideas piensan ustedes que podemos cuestionarnos antes de hablar sobre ese nuevo diseño? Por ejemplo, uno de los argumentos fundamentales, ¿verdad? Porque si estamos en alguna localidad en particular, póngase que no estamos ante de un proyecto general, sino que de repente vamos a atender una localidad. Bueno, primero hay que atender la necesidad de los ciclistas urbanos que estén en esa región. De repente, ese urbanismo sea mm, con, con, con relieves poco regulares. Bueno, entonces, evidentemente estaríamos ante una condición en la cual debemos generar un producto que tenga esa potencia. Puede que también hablemos sobre la contextura, porque sí, o sea, quiero ser lo suficientemente holístico para poder proyectar las necesidades de la investigación. Por ejemplo, puede que sea una población de una confección robusta. ¿Cuál es el peso promedio que tiene el ciclista urbano? Eh, ¿Es robusto? ¿Es delgado? ¿Cómo es el tipo de alimentación? Sería un factor interesante por tener en cuenta a los momentos de hacer este diseño. Analizar la bicicleta eléctrica que existen en el mercado para poder determinar cuál es la posible competencia. Realmente la bicicleta eléctrica que está en el mercado satisface las necesidades actuales de los clientes, porque entonces ahí es donde podemos determinar cuál es el nicho a la cual vamos a querer posicionar nuestro nuevo producto. Investigar cuáles son las últimas tecnologías, tanto por decir algo, tanto en baterías y motores. O sea, ¿qué motores hay hoy por hoy? Hay motores más livianos, las baterías, cuál es la durabilidad cuanto a peso y rendimiento. Son argumentos que hay que establecer o hay que conocer. Realizar una encuesta también para conocer cuáles son las preferencias de los usuarios, qué tipo de modelos se sienten más cómodos, cuáles son los tipos de usuarios, tanto damas, caballeros, ni jóvenes, niños, que puedan ser potencialmente usuarios de uso de este producto. Entonces, son argumentos que debemos tener la creatividad para respondernos, para que antes de establecer un diseño que no sea, ok, puede ser que hagamos un diseño muy aerodinámico, muy atractivo, pero si los separamos del requerimiento de esa población objetivo a la cual vamos a dirigir este producto, evidentemente vamos a tener un producto de vitrina. Vamos a tener un producto que, bueno, sí, va a estar muy atractivo, muy bonito, pero que no conecta con ese público usuario. ¿Sí? Por eso es que es muy importante la investigación para afianzar esta conexión entre las necesidades, preferencias y las expectativas del producto.
Ok. Bien sea. En conclusión, la, la investigación es una herramienta esencial para los diseñadores industriales. ¿Va? ¿Por qué? Porque nos permite crear productos que no solo son estéticamente, no van a ser estéticamente atractivos, sino que también van a ser funcionales, van a ser útiles y relevantes para estos usuarios o esta población objetivo. Al invertir tiempo, ¿verdad? Que le dediquemos a la investigación, los diseñadores pueden tomar decisiones mejor informadas, ¿de acuerdo? Y crear productos que tengan impacto positivo en la vida de las personas y que a pesar del tiempo que se puede invertir en la investigación, hay un ahorro sustancial en recursos de elementos que de repente no propician el valor agregado necesario. ¿Sí? Si nos tomamos el tiempo para esa investigación, evidentemente vamos a ser mucho más asertivos en el producto propuesto. Espero que esta esta clase les sirva de inspiración y básicamente de conocimiento de lo que es la investigación científica, la importancia y la relevancia que tiene en el mundo del diseño. Y ustedes como profesional de diseño industrial, realmente me parece muy pertinente y hay una muy buena conexión porque el diseñador industrial, desde mi punto de vista, es un garante en la calidad y en la calidad de vida y en la ergonomía de muchos espacios, tanto laborales, eh, como inclusive domésticos, comerciales, en fin. Siento que es una carrera muy, muy prometedora y muy comprometida. Ok, nos vemos en una nueva oportunidad. Revisen el material. Ya la próxima clase vamos a hablar sobre lo que es el método científico. Bueno, ahorita hablamos de manera general sobre lo que es la investigación científica. Ahora vamos a abordar lo que es, en la próxima clase, lo que es el método científico. Gracias, gracias por su atención. Y nos vemos entonces en una nueva clase para diseño industrial.